Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. La tristeza es un puente hacia lo que hemos perdido y hacia lo que aún está por venir. Bert Hellinger. La tristeza es un estado que nos invita a detenernos y escuchar. Nos invita a mirar hacia adentro y hacia atrás para reconocer lo que duele y darle su lugar. Joan Garriga. Buenas, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia en este nuevo episodio con un tema tan interesante como la tristeza? Hablamos de la culpa hace poco y ahora toca la tristeza. La otra vez dijimos que no había emociones negativas. La tristeza es una emoción que se caracteriza por los sentimientos de pena, desánimo, y, la tenemos relacionada a estar para abajo, que no funcionamos. Yo Pero para siempre, algo sirve, ¿no? por supuesto, yo siempre digo que la tristeza tiene muy mala prensa, pero hoy vamos a descubrir que es una herramienta maravillosa. Pero antes que nada, vamos a aclarar que corresponde a una de las 5 emociones básicas, de las cuales hablamos previamente de la ira. Las 5 emociones básicas, en algunos lugares dicen que son 6, en otros dicen que son 7. Yo las sigo viendo como 5, que es la alegría, la tristeza, la rabia o la ira, el asco y el miedo. Hay algunos que agregan el estado de sorpresa, de cuando uno se sorprende. Pero honestamente yo al estado de sorprenderse no le veo mayor trascendencia para la vida. Pero las otras sí. Hoy en particular nos vamos a enfocar obviamente en la tristeza y como ya dije es la que tiene más mala prensa porque vivimos en un mundo, en una sociedad que en este momento la bandera es el hedonismo, ¿no? El disfrute o el estar bien o el mostrar solo lo lindo. Bueno, ahí tenemos toda la esfera de las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero bueno, la tristeza como emoción básica es fundamental. ¿Por qué? Y bueno, por las frases que leías, ahí está la clave, la frase de Bert Hellinger o la de Joan Garriga. Pero primero que nada vamos a empezar, como siempre hacemos y como siempre decimos, empecemos por las definiciones. Entonces, ¿qué es estar triste? Se define como un estado de ánimo producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con pesimismo, insatisfacción y tendencia al llanto. Es la emoción básica opuesta a la alegría. Activa el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Entonces, yo lo primero que en este mundo, como decía, en este estado en el que está la sociedad, lo primero que le digo a las personas es, a la tristeza hay que abrirle la puerta e invitarla a pasar. Pero ahora que digo esto, me doy cuenta de que tengo que hacer un paréntesis. Porque una cosa es la tristeza, el dolor, y otra cosa es el sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia que vos ves entre esto que yo estoy planteando, Alejandro? La elección. El sufrimiento es un acto voluntario. Eh, Me puede algo causar dolor, pero si yo me doy con un martillo el dedo todos los días, elijo sufrir. Muy bien, pero ¿qué? Qué Y me hiciste cortito y qué estudiar, preciso. vos me haces ¿Ves? estudiar. ¿Ves? Qué Pues estoy preciso. creciendo tanto, estoy aprendiendo tanto contigo, Ale. Qué maravilla. No, No no, me no. dejas dormir, pero bueno, no hay mate, nunca hay nada, pero está, vamos Bizcocho, superándonos. nada. Eso es triste. Eso sí que es triste. Bueno. Podríamos decir que el dolor es tangible. Nosotros podemos
decir, como decía, si yo me martillo un dedo, me duele, eso es tangible. Y a veces hay situaciones, pérdidas, por ejemplo, que generan un dolor en el alma que también es tangible porque el cuerpo parece que entra en un estado de quietud o de inamovilidad que se percibe, ¿no? Hay dolores tan profundos, tan intensos, que nos generan este estado. Y bueno, obviamente es un estado de tristeza, hay un estado de tristeza normal, una pérdida, ¿no? Pero el sufrimiento ya es otra cosa, porque el sufrimiento es como el rumiamiento, es como rumiar internamente aquello que nos pasa y quedarnos ahí a vivir. Es como estar perpetuando algo que nos pasó, ¿no? Imaginemos que alguien pierde su casa por, un incendio. Vamos a imaginarnos una situación dramática. Y bueno, logra recomponerse de alguna manera, va a vivir en otro lado, pero se pasa la vida sufriendo porque aquella casa era la casa de toda su vida, ¿no? Entonces, este rumiar, este no soltar y este no aceptar los hechos como son, genera un sufrimiento que se perpetúa y que básicamente es inútil, porque es una resistencia, el sufrimiento es una resistencia a la aceptación de los hechos tal cual son. Entonces, por eso hago este paréntesis, porque la tristeza es una cosa y el sufrimiento es otra. El sufrimiento es un acto que nosotros en nuestro interior estamos perpetuando. Es una realidad no aceptada. Cuando yo decía a la tristeza hay que atenderla, simplemente significa que uno tiene que estar consciente de este estado de tristeza y atenderlo en el sentido de no taparlo. No solo no taparlo químicamente, como muchas veces pasa, he tenido circunstancias de gente cercana o consultantes que, por ejemplo, ante una pérdida o ante una situación triste, son medicados, ¿no? Para que estés bien. No, pero no tiene que estar bien, tiene que afrontar la persona lo que le pasa y tiene que encontrar una salida y una solución o una forma diferente de ver, porque en definitiva para eso está la tristeza. La tristeza lo que hace es hacernos tomar conciencia de que algo en nuestra realidad cambió. Y la tristeza como proceso es una readaptación a esta nueva realidad. Por lo tanto, es necesaria. Abrir la puerta de tristeza es atravesarla y aprender con esa incomodidad, ¿no? No, porque yo puedo tomar una pastilla o me puedo comprar un vino y estar viendo Netflix, comiendo helado todo el día, ¿no? Y estoy narcotizándome, ya sea químicamente o digitalmente, que termina siendo químico también. Definitivamente. La O hay única gente, forma de aprender es convivir con la exacto, tristeza. convivir con lo que me pasa porque esa es la función de la tristeza y es justamente encontrar estrategias que me ayuden a darle una nueva mirada a lo que me pasa. Si nosotros lo vemos de otra manera, podemos decir, si yo tengo que tirar una pared en mi casa porque necesito hacer una reforma, el proceso es desagradable y es incómodo, pero lo tengo que atravesar. Después la casa va a quedar más linda o más cómoda o más lo que sea. Pero yo eso lo tengo que atravesar. No puedo no sacar los escombros. No puedo no limpiar. No puedo no dar orden a todo eso que me está pasando. Internamente es exactamente lo mismo. Y otra de las formas de evadir esto, por ejemplo, es irse de fiesta. Hay gente que eh, está en una situación y se pasa de parranda, se va de una fiesta, no sé, alguien se pelea con su novio o su novia y automáticamente empieza una seguidilla de salidas, de dormir, de acostarse tarde. Es una narcotización física que se da a través de un montón de circunstancias que lo sacan del eje de la tristeza para no vivirla.
Entonces, cuando nosotros nos perdemos la oportunidad de esto, realmente nos estamos perdiendo la oportunidad de construir esa casa interna. Entonces, los escombros quedan ahí. Solo los estoy tapando, pero siguen ahí. La casa no se vuelve más linda, todo lo contrario, se vuelve cada vez más disfuncional. Imagínate una casa donde le tirás una pared y dejas todo ahí. Claro. Lo tapás con una cortinita, pero sigue estando ahí. Entonces, la tristeza, por eso es importante la analogía para que lo podamos ver con claridad. Entonces, ¿qué mejor que entender esto? ¿Qué mejor que entender esto con un ejemplo? Así que voy a contar un Adelante. ejemplo. ¿Mm? ¿Sabes quién es Irene Villa, Alejandro? No, no tengo el gusto. No, no tengo el gusto de conocerla, pero la verdad que es una mujer increíble. Tiene ahora unos 45 años. Irene Villa. Irene Villa es una española. En el año 1991, cuando tenía 12 años, rumbo a su colegio, iba con su mamá en el auto y resulta que habían puesto una bomba en el auto y el auto voló con ella y su mamá. Su mamá ella iba en el lugar del acompañante. Era un momento en el que la ETA en Madrid había puesto 3 coches bomba el mismo día. Y había uno ahí que lo había puesto cerca, se murió un policía, me parece. Y como estaba cerca, las ambulancias llegaron bastante rápido y a ella la daban por muerta. Tenía 12 años, había volado, no sé hacia qué lugar de la carretera. Y la mamá pierde un brazo y una pierna, a los gritos dice, mi niña, ¿dónde está mi niña? O la empiezan a buscar y la ven tirada y les parece que está muerta. En determinado momento alguien se da cuenta que tiene pulso, así que como las ambulancias, como te decía, estaban en la zona porque habían habido 3 atentados en ese día, y bueno, y se la llevan. Cuando la llevan al hospital, mirá qué fuerte lo que te voy a contar, ¿eh? El primero en llegar es el padre, obviamente, porque fueron a hospitales diferentes, y ella y la mamá, ¿no? Le dan el estado de situación al padre y el padre le dice al médico, no la salven. ¿Se das cuenta qué fuerte, no? El padre prefería vivir y experimentar el dolor de perder una hija al estado de situación en el que había quedado, ¿no? Ella queda sin sus 2 piernas amputadas, 3 dedos de una mano. Entonces dice eso, no la salven, no, no. Y el médico en verdad pensaba lo mismo, pero por estas cosas de la vida, obviamente estamos hablando de ella porque la historia fue otra, ¿no? Ella la salva. Em, Hay algo realmente interesante en todo esto, ¿no? Porque ella cuenta que tuvo muchísima gente, que fue gente hasta, el caso fue tan increíble, tan comentado. Obvio, la bomba no era para ella, era para otra persona. Lo que pasa es que ella decía, el auto era un blanco fácil porque el auto quedaba en la calle, fue en 1991. El auto quedaba en la calle, no era un auto que se guardaba en un garage, por ejemplo. Entonces fue un blanco fácil y era el auto que la mamá trabajaba en el departamento de policía donde se hacían los DNI, los pasaportes. Entonces se ve que el auto era de uso en ese lugar y fue un blanco fácil y bueno, llegó a quien no tenía que llegar. O sí, nunca lo vamos a saber, las vueltas de la vida, Claro. ¿no? Entonces, es interesante porque ella decía, había mucha gente, yo estuve muy acompañada en todo ese proceso y había un montón de gente, incluso gente de otros lugares del mundo, porque el caso fue tan comentado y tan increíble y tan dramático, que se acercó gente de muchísimos lados. Entonces ella dice, uno asume lo que le pasa cuando te enfrentas a tu realidad en soledad. Entonces, ¿qué significa? Mientras todas estas personas estaba muy bien, se sentía acompañada, qué sé yo, pero la realidad de lo que le pasa, imagínate 12 años, se asume
en la soledad. Es como decir, se asume en la aceptación de los hechos. Entonces, la clave, ella habla de la clave. ¿Cuál fue la clave? Cuando la gente le pregunta, bueno, ¿cuál fue la clave que hizo que tú tuvieras esta vida? Porque ella ahora es periodista, es psicóloga, tiene 3 carreras, es deportista, hace esquí increíblemente, etcétera, ¿no? Entonces, la clave fue la mamá. Ella dice, la clave de mi vida fue en ese momento, y lo sigue siendo a lo largo de mi vida, mi madre. Porque cuando la madre llega al hospital a verla, porque obviamente la madre se recuperó antes, le dice, hija, esto es lo que tenemos. A partir de ahora, esto es lo que hay. Y tenemos 2 caminos. O nos vamos a quedar quejándonos, sufriendo, lamentándonos por todo lo que pasó, o a partir de este instante volvimos a nacer de esta forma, ¿no? Con estas amputaciones, ¿no? Porque obviamente... Entonces, date cuenta qué diferente es decir, esta es mi nueva realidad y tomarla con todo lo que esto significa a lo otro, que es quedarse a vivir en el enojo, en el sufrimiento, en ta, 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 ta. Que obviamente esto tiene sus procesos y para eso está la tristeza. Porque la tristeza a lo que nos ayuda es a reubicarnos en esta nueva realidad y encontrar nuevas estrategias para salir adelante. Irene dice, quien no acepta lo que le sucede, su destino, como le quieras llamar, es imposible que pueda florecer. Quien no acepta los hechos, y estamos hablando de hechos que no se pueden cambiar. Una pierna amputada es algo que no se puede cambiar. Una relación que no se termina, muchas veces es algo que se termina, perdón, es algo que no se puede cambiar. Una pérdida por una muerte es algo que no se puede cambiar. Entonces, la única forma que todos tenemos de florecer es aceptar los hechos. Y la aceptación de esos hechos implica que transitemos la tristeza. Y transitar la tristeza, volvemos al principio, es abrirle la puerta, invitarla a pasar y reubicarnos, sacar los escombros y reubicarnos en esta nueva realidad que nos toca. Un amigo incómodo, la tristeza. Total. Y también dice Irene, que me pareció sensacional, dice, esa fuerza interior, la fuerza interior que uno adquiere cuando, no lo dice así, pero cuando uno pasa por estas cosas y las supera, las transita, entonces, digámosle así, la fuerza interior que uno adquiere cuando le abre la puerta a la tristeza, la transita, la tramita y acepta los hechos tal cual son, no te la puede arrebatar nadie. Porque eso es algo que está dentro. Entonces nosotros ahora estamos viviendo en tiempos en los cuales, por ejemplo, ya hemos hablado de esto, ¿no? Pero bueno, como el público se renueva, yo siempre digo, es importante además repetir determinados conceptos. Entonces, estamos en tiempos en que nadie quiere, por ejemplo, dejar que los hijos sufran, dejar que tengan una incomodidad existencial. Entonces, una de las cosas que ella dice es, yo quiero piedras en los caminos de mis hijos porque quiero que sean fuertes, porque quiero que aprendan a lidiar con la adversidad, que es lo que en esta realidad nadie sabe. Estamos con gente realmente de cristal. Todo el mundo es, no te puedo decir verde porque si en tu cabeza está el azul, capaz que te ofendés. Entonces, estamos en un mundo de gente de cristal para todo. Y necesitamos un poco más de gente fuerte, gente que pueda tramitar
la realidad sin quebrarse, gente que pueda asumir la tristeza, gente que tenga un poquito de, de fuerza interior. Es un poco así, ¿no? No sé, Alejandro, ¿a vos qué te parece? Esto me hace acordar a la parábola del rabino, no me acuerdo el nombre, de la langosta. Que la incomodidad, la langosta para crecer, crece el cuerpo pero no el caparazón. Tiene que el dolor de convivir con un caparazón que ya no se amolda al cuerpo, le obliga a desprenderse de él y esperar regenerar otro nuevo, ¿no? Es la forma de crecer que tiene la langosta. Y aplica para nosotros también. En estas Sí, cosas que nos pasan es cuando nos bendicen con la oportunidad de aprender y de crecer. Y a tal cual. veces la tomamos y a veces no. Mira, antes de terminar, me gustaría compartir unas preguntas que le hicieron a Bert Hellinger y que en realidad tienen que ver con la felicidad, pero a medida que avancemos en el texto que voy a compartir, nos vamos a dar cuenta de cómo está detrás de esto eh, los procesos que uno transita y supera. Y bueno, y para esto necesitamos obligatoriamente comulgar con la tristeza. Les cuento, dice así, alguien le pregunta a Bert Hellinger, dice, algunas personas dicen, no estamos aquí para ser felices. ¿Qué hay de peligroso en la felicidad? Bert Hellinger contesta, solo veo que los llamados felices no son los que viven con más plenitud. La vida en plenitud tiene más fuerza. Y esta persona le dice, una persona que realmente ha encontrado su plenitud también irradia algo. Este sería mi concepto de felicidad. Pienso que nunca puede haber bastantes de estas personas felices porque, gracias a ellas, también cambia el ambiente hecho. Pero naturalmente es otro concepto que no el sentimiento de encanto y felicidad barata que los medios de comunicación derrochan a diario sobre nosotros. Y Hellinger le contesta, hay una felicidad de los niños que juegan absortos, o los enamorados son felices. Todo eso es muy bonito, pero la plenitud no es una felicidad en este sentido. Es una sintonía con algo grande, también con el dolor o con la muerte. Esta concordancia nos lleva a un estado de profundo recogimiento, nos da peso y serenidad. Es algo que ocurre sin grandes ostentaciones. Esta es la felicidad como logro, pero no es ese estado absorto. Tiene que ver con la fuerza. Y este hombre le dice, ¿un logro? ¿Qué quiere decir con eso? Y Hellinger contesta, cuando alguien ha construido una casa y ha quedado bonita, o cuando alguien toca bien el violín, o cuando alguien consigue otra cosa. También vivimos en nuestras obras. También los hijos son un logro de los padres. Pero la alegría por este logro es diferente que cuando uno se lo pasa bien en el bar con los amigos. Entonces él le dice, tiene que ver con una expresión personal. Y Bert Hellinger contesta, sí, exacto. La felicidad es un logro del alma. Y bueno, entender esto, ¿no? La felicidad como plenitud es lo que decíamos al principio, lo que decía Bert Hellinger y Joan Garriga con la frase. Es la aceptación de todos los hechos, es incluir incluso la tristeza. Entonces, la tristeza como tal es un arma muy poderosa para ir a lo profundo, para aceptar la vida con sus luces y sus sombras, para ganar autoestima y sobre todo para volvernos fuertes. Definitivamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que escucharon este capítulo hoy. Les deseamos mucha fortaleza, los que estén transitando por circunstancias adversas, que puedan encontrar
una mirada diferente. Acepten la tristeza, porque esa es su función, esa es su grandeza. Y ella, a través de esto, nos da fuerza para la vida. Gente, un abrazo grande. Avancemos sin escapar de la tristeza. Tal cual. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.